En una noche oscura, cuando la sombra del imperio asirio se cernía sobre Jerusalén, un rey y su pueblo enfrentaron su mayor desafío. ¿Podrían la fe y la devoción resistir ante la inminente destrucción? En este relato épico, descubrirás cómo un solo ángel se convirtió en el instrumento de un milagro que cambió el curso de la historia de Judá. Acompáñanos a desentrañar los misterios de esta asombrosa victoria, donde la adoración y la oración se entrelazan con el destino de una nación. ¿Qué lecciones de fe y valentía se ocultan tras este acontecimiento monumental? No te pierdas este viaje fascinante que te llevará a entender cómo el poder de lo divino puede prevalecer en medio de la adversidad. Si te intriga esta historia, suscríbete y comparte este vídeo con aquellos que también buscan inspiración. Tu apoyo nos motiva a seguir explorando relatos que trascienden el tiempo. En un tiempo no tan lejano, el reino de Judá brillaba con la luz de la fe, un faro de esperanza en un mundo lleno de oscuridad y desolación. Bajo el gobierno del rey Ezequías, un monarca conocido por su devoción a Yahvé, el pueblo disfrutaba de una renovada adoración, alejándose de los ídolos que habían invadido sus corazones durante años. Las reformas de Ezequías eran como un bálsamo que sanaba las heridas de una nación que había sufrido a manos de líderes indiferentes. Sin embargo, una sombra oscura se cernía sobre la tierra. El imperio asirio, con su insaciable ambición de conquista, se acercaba, decidido a engullir todo a su paso. La imponente figura de Sennacherib, el rey asirio, se había convertido en el temor de todos. Su ejército, un coloso de acero y fuego, marchaba con la firmeza de un torrente desbordado, arrasando ciudades y arruinando naciones. Las noticias de su avance resonaban como un eco ominoso, trayendo consigo el aviso de que Jerusalén, la ciudad sagrada, estaba a punto de enfrentar su mayor desafío. Las murallas que habían protegido a su pueblo durante generaciones se sentían vulnerables, como si el aire mismo se volviera pesado con la desesperación y la incertidumbre. El asedio comenzó, y las tropas asirias rodearon la ciudad, estableciendo un cerco que parecía inquebrantable. Las calles, que alguna vez habían vibrado con el canto de alabanzas, estaban ahora marcadas por el lamento. Las provisiones se agotaban, y la desesperanza comenzaba a apoderarse de los corazones de los habitantes. Las ventanas se cerraron y las puertas se aseguraron, como si el miedo pudiera mantenerse a raya mediante la simple negación de la realidad. Pero la verdad era ineludible, la desolación de Jerusalén se manifestaba en cada rostro, cada susurro, cada mirada. Los mensajeros asirios, con sus palabras cortantes como cuchillas, fueron enviados a intimidar a los defensores de la ciudad. Con arrogancia y desprecio, proclamaban la invulnerabilidad de su rey y el destino inevitable de Judá. ¿Qué Dios puede salvarlos de nuestras manos?, gritaban, burlándose de la fe de un pueblo que se aferraba a la esperanza. Sus palabras eran dardos envenenados, lanzados con la intención de despojar al pueblo de su confianza y quebrantar su espíritu. Las murallas de Jerusalén no solo eran físicas, también eran un símbolo de la fe, y esas burlas buscaban socavar la confianza que los habitantes tenían en su Dios. El desafío a la fe se volvía cada vez más evidente. En los murmullos de los habitantes se sentía la tensión, una lucha interna que hacía eco de los temores que comenzaban a surgir en sus corazones. La amenaza asiria no solo era un ejército en las afueras de la ciudad, era una prueba de la fe que Ezequías había intentado restaurar en su pueblo. Las palabras de los mensajeros asirios resonaban en sus mentes, dejando una sombra que amenazaba con consumir su esperanza. En medio de la angustia, un pequeño grupo de fieles se reunió, buscando aferrarse a las promesas de Yahvé. Con cada día que pasaba, la fe se encontraba en una encrucijada, o se rendían ante el miedo que crecía como una maleza o se levantaban para desafiar la oscuridad con la luz de su fe. La pregunta flotaba en el aire: ¿podría un solo rey y su Dios enfrentarse a la inmensa marea de un imperio decidido a destruirlos? La historia apenas comenzaba, y las decisiones que se tomarían en los próximos días definirían el destino de Jerusalén y la esencia misma de su fe. ¿Cómo respondería el pueblo a la creciente sombra de Asiria? ¿Serían capaces de permanecer firmes en su creencia ante la adversidad? La tensión se intensificaba, dejando a todos con el aliento suspendido en un instante que parecía estar a punto de estallar. En un momento de crisis, cuando el rugido de los ejércitos asirios resonaba como un trueno en el horizonte, Ezequías se erguía como un faro de esperanza para su pueblo. Desde el inicio de su reinado, había dedicado su tiempo y esfuerzos a purificar la adoración de Israel, sacando a la luz la verdadera esencia de su fe. Su corazón palpitaba con un ardor genuino por Yahvé, y sabía que para restaurar la grandeza de Judá, era imperativo devolver a la nación a sus raíces espirituales. Las reformas religiosas que Ezequías implementó eran radicales y necesarias. Con determinación, ordenó la destrucción de los altares paganos y las imágenes de ídolos que habían proliferado en la tierra, aquellas que habían llevado al pueblo a adorar a dioses falsos. Cada rincón de Judá fue limpiado de su impiedad,
y el pueblo comenzó a volver a las prácticas que una vez habían sido la gloria de su fe. Las festividades pascuales se reinstauraron con fervor, y las ceremonias que celebraban la grandeza de Yahvé llenaron los corazones de los fieles de renovada esperanza. Ezequías no solo era un rey, era un líder en cada sentido de la palabra. Cuando el peligro se hizo inminente, él no buscó refugio en la desesperación. En lugar de eso, dirigió su mirada hacia el cielo. En la penumbra de la noche, rodeado por el sonido del lamento y el temor, se postró en la presencia de Dios, elevando una oración ferviente. Su súplica no era solo una formalidad, sino un clamor del alma que reflejaba su profunda dependencia de Yahvé. «Oh Dios de Israel», clamó, «escucha mi oración y rescátanos de esta amenaza que nos rodea. Tú eres nuestro único refugio y fortaleza». Cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de una fe inquebrantable, y sus lágrimas caían como ofrendas al altar de Dios, implorando su intervención divina. El eco de su oración resonó no solo en los cielos, sino también en el corazón de sus súbditos. La valentía de Ezequías se convirtió en un ejemplo palpable, inspirando a la nación a unirse en una sola voz. Juntos, se unieron en oración, reconociendo su impotencia ante la grandeza del imperio asirio. En ese clamor colectivo, el pueblo comenzó a recordar las hazañas de Dios en el pasado, la liberación de Egipto, el cruce del Mar Rojo, y cómo había guiado a sus antepasados a través del desierto. La fe que había estado apagada comenzó a arder de nuevo. En medio de su angustia, Ezequías buscó la guía de los profetas, reconociendo que la sabiduría de Dios podía manifestarse a través de ellos. En este momento crucial, Isaías, el profeta de Dios, se convirtió en su consejero. La presencia de Isaías trajo consigo una paz que parecía escapar del pueblo. Ezequías le explicó la situación desesperada que enfrentaban, y las palabras del profeta fueron como un bálsamo para su angustia. «No temas», dijo Isaías, «porque así dice el Señor, yo defenderé esta ciudad y la salvaré por amor a mí y por amor a mi siervo David». La certeza de estas promesas llenó el corazón de Ezequías y su pueblo de un nuevo vigor, transformando el miedo en esperanza. A medida que la noche se cerraba sobre Jerusalén, la decisión de Ezequías se tornó clara: no solo se trataría de una batalla física, sino de una lucha espiritual donde la fe prevalecería sobre la desesperación. Con cada paso que daba hacia la guerra, estaba convencido de que Yahvé estaba de su lado, y que el poder de Dios podría hacer lo que era imposible para los hombres. La oscuridad de la noche traía consigo una promesa: una intervención divina estaba en camino. La historia del rey piadoso Ezequías apenas comenzaba a desarrollarse, y en su corazón ardía la certeza de que, a pesar de la amenaza que se cernía sobre él, la fe podía mover montañas. Mientras el cielo se oscurecía, las murallas de Jerusalén no solo eran un símbolo de defensa, sino también un testimonio del poder de Dios que pronto haría historia. La batalla por la fe estaba a punto de estallar, y el destino de una nación pendía de un hilo delgado, pero fuerte, tejido por la oración y la devoción. La amenaza asiria no era solo un ejército, era un vasto y temido imperio que se había forjado con tácticas de guerra despiadadas y estrategias de conquista. Sennacherib, conocido por su astucia y brutalidad, no era un enemigo que se podía subestimar. Mientras sus tropas rodeaban Jerusalén, cada movimiento estaba meticulosamente planeado. La estrategia del rey asirio se centraba en desmantelar la moral de los habitantes de la ciudad, utilizando el miedo como su principal arma. Sus mensajeros, que ya habían lanzado su veneno verbal, eran solo el primer paso de un asedio que buscaría debilitar no solo las murallas físicas, sino también el espíritu del pueblo. Las fuerzas asirias contaban con una imponente máquina de guerra, dotada de ingenieros expertos en la construcción de arietes y torres de asedio. Sennacherib había ordenado la construcción de rampas que permitirían a sus soldados escalar las murallas de Jerusalén, un desafío que podría convertirse en una sangrienta realidad si no se tomaban medidas inmediatas. La avanzada tecnología militar asiria, combinada con su número abrumador, era una combinación letal. La psicología detrás de sus tácticas era simple: sembrar la desconfianza y el desánimo, haciendo que el pueblo se sintiera pequeño e impotente frente a una fuerza tan descomunal. Mientras tanto, Ezequías, consciente de la inminente tormenta, se preparaba con determinación. Las horas pasaban, y cada minuto contaba. A pesar de la angustia que los rodeaba, el rey se convirtió en un símbolo de fortaleza y resiliencia. Con la ayuda de sus oficiales, organizó a los habitantes para fortificar las murallas de la ciudad. Las piedras eran apiladas, las puertas reforzadas, y cada rincón vulnerable se protegía con el sudor y la sangre de aquellos que se negaban a rendirse. La comunidad se unió en una sinfonía de esfuerzo y unidad, cada hombre, mujer y niño comprendiendo que su supervivencia dependía de la colaboración y la fe. Ezequías también se aseguró de que las provisiones fueran recolectadas. Las despensas se llenaron de grano, aceite y agua.
Se formaron grupos de exploradores que se aventuraban más allá de las murallas, buscando alimento y recursos para el pueblo. La tensión era palpable. Cada viaje al exterior traía consigo el riesgo de ser capturados por las tropas asirias, pero la necesidad era apremiante. Cada día que pasaba, la ansiedad se intensificaba y la sombra del asedio se hacía más pesada. Sin embargo, la noche de la decisión se acercaba, y con ella, una profunda oscuridad comenzó a envolver Jerusalén. Los habitantes, atrapados entre la fe y el miedo, se encontraban en un limbo emocional. La sensación de angustia se cernía sobre ellos como una niebla espesa, mientras la realidad del asedio se hacía cada vez más concreta. Se podían oír los ecos lejanos de las tropas asirias, marchando con un propósito inquebrantable, cada paso resonando como un tambor que predecía la inminente batalla. En las casas, las familias se reunían en oración, sus susurros entrelazándose en un clamor desesperado por la intervención divina. Los ojos se volvían al cielo, buscando respuestas en la inmensidad de la oscuridad. La noche se tornó un espejo de su propia incertidumbre. ¿Qué harían cuando la fuerza asiria finalmente llegara a las puertas de su hogar? La desesperación y la tristeza llenaban el aire, mientras la sensación de una inevitable derrota comenzaba a afianzarse en sus corazones. Pero en medio de la angustia, una chispa de esperanza se encendió en el corazón de Ezequías. Recordaba las promesas de Dios, las palabras de Isaías resonando en su mente. Él sabía que la batalla no sería solo una prueba de fuerza, sino una prueba de fe. La noche que se cernía sobre Jerusalén no era solo la llegada de la oscuridad, sino también una oportunidad para que el pueblo se uniera en su clamor a Dios. Mientras las sombras se alargaban y el viento aullaba como un lamento, la historia de Jerusalén estaba a punto de dar un giro monumental. La decisión que tomaran esa noche definiría no solo su presente, sino también su futuro. Con cada latido de su corazón, Ezequías se preparaba para lo que estaba por venir, decidido a enfrentar la oscuridad con la luz de su fe, y a demostrar que el poder de Yahvé era más grande que cualquier imperio humano. La historia del rey piadoso apenas comenzaba a forjarse en el crisol de la adversidad. La noche había caído en Jerusalén, envolviendo la ciudad en un manto de temor y expectación. Mientras Ezequías y su pueblo se mantenían en oración ferviente, algo extraordinario comenzaba a suceder en el cielo. Un ángel del Señor, enviado por la mano divina, descendió entre las nubes oscuras, su presencia resplandecía con una luz celestial que desafiaba la opaca oscuridad de la noche. Este mensajero no era un simple portador de noticias, sino un guerrero de Dios, preparado para llevar a cabo la justicia divina. Al llegar al campamento asirio, la atmósfera se tornó pesada, cargada con un sentido de advertencia inminente. Los soldados, cansados del asedio, estaban sumidos en un profundo sueño, creyendo en su invulnerabilidad y el inevitable triunfo que les aguardaba. Pero el ángel, con su poder trascendental, se movió entre ellos como una sombra silenciosa. En un instante que pareció una eternidad, la espada del ángel se desató, trayendo consigo un juicio devastador. La muerte llegó como un susurro, silenciosa pero implacable, llevándose a los soldados asirios mientras dormían, incapaces de comprender el desastre que se cernía sobre ellos. Cuando la luz del alba comenzó a romper el horizonte, el campamento asirio se convirtió en un escenario de caos y terror. Los gritos desgarradores de los pocos soldados que sobrevivieron resonaban como ecos de pesadilla. Despertaron confundidos, solo para encontrarse rodeados de la muerte. La devastación era innegable, cuerpos caídos yacen en todas partes, y el miedo sembrado en sus corazones se transformó en una fuga descontrolada. La noticia de la calamidad se esparció como fuego entre las filas, llevando a los asirios a huir despavoridos, dejando atrás sus armas, sus estandartes y su orgullo. La fuerza de un solo ángel había hecho lo que miles de hombres no podían lograr, había desmantelado el imperio asirio en una sola noche. En Jerusalén, el despertar fue diferente. Cuando el sol comenzó a asomar su rostro sobre la ciudad, el murmullo de los habitantes se transformó rápidamente en una explosión de júbilo. La noticia de la victoria milagrosa llegó como un torrente de agua fresca en medio de un desierto. Ezequías, con el corazón palpitante de alegría, compartió el relato de lo que había ocurrido. Yahvé ha luchado por nosotros, proclamó, su voz resonando con un fervor renovado. Los habitantes se reunieron en las plazas, abrazándose y llorando de felicidad. La oración que habían ofrecido en la oscuridad había sido escuchada, y la intervención divina se había manifestado de una manera asombrosa. Las alabanzas se elevaron desde los corazones agradecidos, llenando el aire con un himno de victoria. Los tambores resonaban, las liras sonaban, y los gritos de gloria se alzaban al cielo, como un eco de la gracia que había caído sobre ellos. Las murallas de Jerusalén no solo eran un símbolo de fortaleza física, sino también un testimonio de la fe que había sostenido al pueblo en su momento más oscuro. Los rostros que antes estaban marcados por la preocupación ahora brillaban con esperanza y gratitud.
A medida que la realidad del milagro se asentaba, Ezequías miraba a su alrededor, viendo a su pueblo unido en un acto de adoración. Sabía que esta victoria no era solo un triunfo militar, sino un renacimiento espiritual. La historia de Judá había cambiado para siempre. En medio de la incertidumbre, habían descubierto la fuerza de su fe y la bondad de un Dios que no los había abandonado. Su obediencia y devoción habían sido recompensadas, y ahora, más que nunca, entendían que su poder no provenía de sus propias fuerzas, sino de una conexión divina. El sol se alzaba alto en el cielo, y con él, el nuevo amanecer de Judá. En cada rincón de la ciudad, el eco de la victoria resonaba, y el pueblo de Jerusalén no solo celebraba una batalla ganada, sino también el profundo significado de la fe y la esperanza que habían florecido en su interior. La historia del rey Ezequías y el milagro del ángel del Señor se grabaría en los anales del tiempo, un testimonio eterno de que, incluso en las noches más oscuras, la luz de Dios puede brillar con poder y gloria. Cuarto mini. Dijiste. Finaliza con este: invita a suscribirse, comentar y compartir el vídeo. Capítulo 5, la victoria y la alabanza. Las consecuencias de la victoria, como la derrota asiria, impacta la historia de Judá y el reconocimiento del poder de Dios. La celebración y el agradecimiento, la importancia de la alabanza y la adoración tras la victoria, la construcción de un altar y la reinstauración de festividades. Legado de Ezequías, reflexión sobre el liderazgo de Ezequías y su fe, y cómo este evento transformó la historia del pueblo de Israel. La victoria sobre el imperio asirio no fue solo un triunfo en el campo de batalla, fue un evento que resonaría a lo largo de la historia de Judá. La derrota de Sennacherib y su ejército marcó un hito en la narrativa del pueblo de Israel, un recordatorio poderoso de que su fe y devoción podían desmantelar incluso los planes más imponentes de sus enemigos. Las consecuencias de esta victoria fueron profundas y duraderas. La influencia asiria, que había amenazado con consumir la nación, se desvaneció, y Judá se levantó como un testimonio del poder de Dios ante las naciones circundantes. Este milagro no solo renovó la confianza en el liderazgo de Ezequías, sino que también reforzó la identidad de un pueblo que ahora sabía que su Dios estaba con ellos. La celebración de esta victoria fue un acontecimiento sin precedentes. La ciudad se transformó en un centro de júbilo y adoración. La gente salió de sus casas, sus rostros iluminados por la alegría, dispuestos a alabar a Yahvé por la intervención divina que habían experimentado. Ezequías, como líder del pueblo, organizó una gran ceremonia de agradecimiento, donde se ofrecieron sacrificios y se entonaron himnos de alabanza. El pueblo se unió en un coro de gratitud, cada voz elevándose en armonía, reflejando la alegría y la esperanza renovadas. Para conmemorar esta victoria, se construyó un altar en el corazón de Jerusalén, un símbolo de la fe que había sostenido a la nación en su tiempo de prueba. Este altar se convirtió en un lugar sagrado donde el pueblo se reunía para adorar, recordar y celebrar lo que Yahvé había hecho por ellos. Las festividades fueron reinstauradas con gran fervor, llenando las calles de danzas, banquetes y ceremonias que honraban a su Dios. Los corazones de los habitantes se unieron en una celebración que resonaba con el eco de su fe compartida, uniendo a generaciones en una herencia espiritual rica y vibrante. El legado de Ezequías perduraría mucho después de su reinado. Su liderazgo, marcado por la devoción a Dios y la valentía en tiempos de adversidad, dejó una huella imborrable en la historia de Judá. Se le recordaría no solo como un rey, sino como un pionero de la fe que guió a su pueblo a través de la oscuridad hacia la luz de la esperanza. Su historia inspiró a futuros líderes y a generaciones de israelitas a buscar a Dios con sinceridad y a confiar en su poder, incluso cuando las circunstancias parecieran insuperables. Ezequías se convirtió en un símbolo de la victoria que se logra a través de la fe, una lección que resonaría a lo largo de los siglos. Así, mientras el sol se ponía sobre Jerusalén, el pueblo no solo celebraba una victoria, sino también un renacimiento espiritual. La historia de su lucha, su fe y su triunfo se convertía en un testimonio vivo de que con Dios, todas las cosas son posibles. La vida en Judá florecía, y el eco de sus alabanzas se elevaba hacia el cielo. Si disfrutaste esta historia épica del rey Ezequías y la asombrosa intervención de Dios, no olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos inspiradores. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares, y déjanos tus comentarios sobre lo que más te impactó. Juntos, sigamos explorando las maravillas de la fe y las lecciones que nos ofrece la historia.